¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Balón en el Aire, de segundo episodio de esta nueva temporada. Juanjo, ¿cómo estás? Bien. Ya emocionado por el nuevo tema. Van a ver que traemos unos temas un poquito más interesantes desde mi punto de vista, un poquito más filosóficos también. Deportivos, filosóficos, pero... Temas que podamos platicar, pues, sin importar los años, ¿no? Creo que es lo más importante y poder diferenciarnos de lo que son comentaristas, vaya. Sí, ¿no? vaya, pues para que no nos comparen con lo que observan en las cadenas televisivas, ¿no? Sí, no, porque si no, ¿qué diferencia hay entre, ¿cómo se dice? Fútbol picante y todo ese tipo de cosas. Sí, no vamos a estar hablando por qué a Djokovic no lo dejaron estar a Australia, aunque es un tema, ¿no? Ahora, sí, con el abierto de pero Australia. Pues son noticias, ¿no? O el amarillismo de los jugadores que pues tienen problemas amorosos, ¿no? Como Icardi, ¿verdad? Bueno, como hay varias cosas, ¿no? Hay varios temas que no vamos a estar comentando tampoco, ¿no? No, pero bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Pero pues, lo primero es, ¿crees que existe la corrupción en el deporte? ¿O no? Creo que existe la corrupción en el deporte, ¿no? Voy a responder en dos partes, ¿no? Primero, el deporte no tiene la culpa. O sea, el deporte en sí, cualquiera que sea, no es corrupto, pero sí hay seres humanos corruptos. Pues es un derivado, ¿no? Y por lo tanto, sí, existe corrupción, yo sí creo, como cualquier actividad humana, pero aquí más en el deporte. ¿Cómo has visto la corrupción tú en el deporte? Bueno, podemos ver ejemplos, ¿no? De lo que me ha tocado observar, ¿no? ¿Que te acuerdas? Digamos que el primer caso que yo me acuerdo... En cualquier deporte, ¿eh? En cualquier deporte, pero obviamente el fútbol viene mucho a la mente, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de fútbol y después te doy otro ejemplo si quieres, ¿no? Pero el ejemplo de fútbol, claro que primero que yo me di cuenta en el Mundial de Argentina. ¿Con la mano de Dios? En el Mundial de Argentina, ¿qué año era? 1976, ¿no? Me parece ese Mundial, o 78, ¿no? 76. Por ahí, en los 70. Bueno, Argentina lo organizó ya con una FIFA nueva. Esa FIFA nueva, la FIFA nació en 1905 en París, ¿no? Y eran 4 gatos, ¿no? Y un perrito. ¿No? Y se repartían la dirigencia entre los ingleses, los franceses y los belgas. Cuando gana la presidencia João Havelange, un brasileño, abre el fútbol a todo y sobre todo a las marcas comerciales. Y entra Adidas, entra Coca-Cola. En Argentina, en el Mundial, el balón ahí era... ya avanzamos como hasta 1940 y algo. No, el Mundial de Argentina, bueno, Havelange entró después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Después de la Segunda Mundial. Y el Mundial de Argentina fue en 70, pero fue con la dictadura de Videla, fue con una dictadura de gobierno. Sí. ¿No? El caso es que todo el mundo quería que ganara Argentina. Sí. Todo el mundo quería que ganara Argentina y resulta que estaba a punto de ser eliminado, ¿no? Y tenía que ganar 6-0 a Perú. ¿Y pasó? ¿Qué creen que pasó, jóvenes? Ganó Perú 6-0. Ganó a Perú 6-0. Y el portero de Perú, adivinen de qué nacionalidad era, argentino. Estaba nacionalizado peruano. Nadie creímos en ese momento que eso fuera posible. Pero se cumplieron objetivos comerciales. De hecho, todavía se pueden encontrar relatos en YouTube, ¿no? Sobre ese mundial y otros. Y cómo se sospecha. Es evidente que sí, pero ya saben, no se puede probar. Ese es un caso primero de corrupción fuerte. Es curioso el ejemplo que das, ¿no? Porque la corrupción se puede entender, se puede abarcar varios puntos de vista. Y cuando me ponía a investigar sobre la corrupción un poquito del deporte, me salía mucho el antidoping, ¿no? Y yo en lo personal, el antidoping jamás lo había considerado así como corrupción, sino lo había puesto como pues, trampa al deporte, ¿no? Sí, pero la verdad es que nunca le había etiquetado como corrupción. Y pues vaya, o sea, ahorita el ejemplo que tú me das efectivamente es de pues, hacer que pase un resultado. Sí, ¿no? A través de algo. ¿Tú cómo definirías la corrupción? Bueno, en un deporte. Bueno, la verdad es que como actividad humana, a su vez, la corrupción va con salirse fuera de los reglamentos y leyes autorizadas para el correcto ejercicio del deporte. Es decir, cuando hacemos algo que no debe ser dentro del marco reglamentario, porque por eso hay reglas, sino para que existen reglas, ¿no? En realidad ya hay cierto grado de corrupción. Ya después hay grados de corrupción, y ¿no? que no haya sanciones para esas reglas. No, pero puede haber corrupción, le llamamos corrupción blanca, ¿no? Esa corrupción blanca, bueno, pues sí, hicimos algo indebido, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero violé la regla, ¿no? Y hay otras, como el antidoping, u otras, como el ejemplo que te doy, ¿no? Que son realmente mucho más graves, ¿no?
Como el último caso de escándalo de la FIFA, que llegaron a un hotel en Zurich y a todos los cuatrapearon a la cárcel. Sí, en el 2015, fue en el 2015, justo era al ejemplo que también iba, el que yo me acuerdo, pues justamente es ese, cuando ya entró el nuevo presidente de la FIFA, que después de todo ese desastre Joseph que hubo, Blatter tuvo que renunciar, él no quería, ¿eh? Y pues vino el nuevo, que es Platini. Y es Infantino. ¿No? Infantino. Un italiano, Platini no ganó. No, exactamente. Ahora ¿no? Platini está acusado de corrupción en Francia. Y es bien curioso, ¿no? Porque pues efectivamente la FIFA, al ya haber crecido tanto, pues tiene mucha tentación ahí detrás, ¿no? Pero, o sea, aquí estamos hablando de la FIFA, una institución que, pues, dirige y que pues se encarga del fútbol, ¿no? Bueno, el caso del Mundial de Argentina no sabemos a qué nivel fue la corrupción. Pero ahora se habla también de muchos deportes, por ejemplo el box, ¿no? Que se llega a alabar mucho en la Fórmula 1. También es un gran ejemplo con lo que pasó con todo el tema de Force India y el dueño, ¿no? Que al final yo por eso lo que digo es que donde están involucrados intereses y dinero, ¿no? O sea, esa ansia de poder económico o político se combinan en formas truculentas, ¿no? Pero el dinero está, ¿no? Te doy otro ejemplo. En Francia, en 1993, me acuerdo porque yo estaba ya haciendo el doctorado, ¿no? El equipo de Marsella lo dirigía, ese equipo, el presidente era Bernard Tapie. Bernard Tapie lo metieron a la cárcel, ¿no? Y en ese tiempo tenía que ganar la liga francesa, la Liga 1, ¿no? Contra un equipo que se llama Valenciennes, ¿no? Y le pagó a ciertos jugadores de Valenciennes. Yo no puedo creer, si eres buen equipo le ganas a quien quieras, ¿no? Fue una corrupción ya más cercana, no tuvo culpa la Liga Francesa, no tuvo culpa la Liga Europea ni la FIFA, ¿no? Fue algo entre particulares, ¿no? Algo entre particulares, pero lo descubrieron, ¿no? Lo bajaron a segunda división, le quitaron eso, lo eliminaron 2 años de competencias europeas, ¿no? Y Bernard Tapie acabó en la cárcel. Acaba de fallecer hace no tanto. ¿Ah, sí? No sabía, la verdad. No lo sabía. Pero pues, sí, no, sin importar si es ya hace más de 20 años o sigue siendo actual, ¿no? Porque, bueno, ahorita yo me estaba acordando de todo lo que pasó en los Olímpicos, ¿no? Que acaban de ser, con los rusos, ¿no? Sí. ¿No? Pues, o sea, hicieron que no pudiera ir tal cual la bandera de Rusia, ni tal cual Rusia como país, si no fuera el Comité Olímpico Ruso. Con lo que tú decías del doping, ¿no? Sí. Y ahí fue reiterativo, y dale los rusos, hasta que le dijeron, a ver. Ahí es un poquito más claro por qué usan el antidoping como corrupción, porque, o sea, si tú quieres forzar un resultado, pues tienes que mejorar en músculo, tienes que mejorar en X o Y cosa, y en deportes como el atletismo, el ciclismo, la caminata. ¿Qué le pasó en ciclismo a Lance Armstrong? También. ¿No? Varias veces campeón del Tour de France, o sea, super ciclista, que venció el cáncer. Hasta traemos todos unas banditas, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Que venían de Lance Armstrong. Sí. ¿Qué resultó? Que se dopaba. Resultado, le quitaron todos sus campeonatos. ¿Y qué pasó con Michael Phelps también? Bueno, le quitaron sus medallas de oro a Michael Phelps. Sus medallas de oro, me parece. ¿No? Bueno, pero pues aún así, o sea, me parece que estaba comprobado que salió con doping, al menos los primeros Juegos Olímpicos. En 100 metros planos, ¿no? Este canadiense, ¿cómo se llama este canadiense que le ganaba a Carl Lewis en la época? Que era el detenedor del récord de 100 metros, ¿no? Lo venció varias veces y dopado. Entonces, esto me lleva a la pregunta, ¿cuál será el deporte con mayor corrupción? Mira, en ciclismo ya dijimos que se presta, el ciclismo ya vimos diferentes ejemplos de diferentes deportes. El fútbol se presta. En béisbol, este asunto de los Astros de Houston últimamente, de que se pasaban las señales, ¿no? En el fútbol americano, ¿te acuerdas cuando desinflaron los balones desinflados, ¿no? Con Tom Brady? De Tom Brady y de los Patriotas, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo está convencido que los Patriotas son los tramposos. Sí, lo siento para todos los nuevos fans de Patriotas. ¿No? Y bueno, ¿en cuál otro deporte podemos decir? Bueno, no, pero ¿tú cuál crees? Esa es una pregunta. ¿En cuál deporte creo yo que hay más corrupción? ¿No? Si parto con la premisa de que son los deportes de mayor dinero, ¿no? Hay atletas que ganan mucho en el golf, ¿no? Decía yo, ¿no? En el golf o en el tenis, pero yo no creo que el golf y el tenis, ¿no?, se presten a grandes corrupciones, ¿no? ¿La Fórmula 1? La verdad es que yo no creo que de pronto, desde mi opinión, yo diría que la Fórmula 1 se presta mucho para eso. No por los pilotos ni nada parecido, más que corrupción, lavado de dinero, ¿no? Por la cantidad de dinero que se necesita para eso es correcto. desarrollar Eso es correcto, ¿no? Cuando puedes invertir mucho dinero
híjole, suena que se facilita el lavado de dinero, ¿no? Sí, yo de entrada diría que el box, fíjate, ¿no? ¿Sí? Sobre todo el box actual, ¿no? Yo hice una pequeña encuesta rápida en Instagram y me decían que el box. Yo siento que el box, yo mismo cada vez que vemos una pelea, digo yo, esto está arreglado, está arreglado, está arreglado. No, pero siempre lo dice arreglado. con el Canelo, además. No, el Canelo siempre está arreglado, Claro ¿no? que no, yo a mí sí me gusta No, Canelo. pero bueno, no es como el box de antes. Lo que pasa es que en el box de antes, estamos hablando de los años 70, no había estas bolsas millonarias, ¿no? Y no había transmisión en Las Vegas, y no había. Es parte de la evolución del deporte. Y ahora, pues, hay muchas formas de ganar dinero, pero hay un aspecto de los deportes que siempre se presta a corrupción, las apuestas. Ajá, pero eso existe en todos lados. Sí, pero las apuestas en el box, dada que el resultado puede ser controlado cuando es por decisión, ¿no? Porque cuando es por knockout, pues no hay duda, ¿no? Ujú. Digamos, ¿no? A veces, aunque a Canelo le ponen un pan y pues ya gana, ¿no? Sí. Y ahí sí ganó Canelo. Pero cuando es por decisión, siempre se presta a que los jueces, ¿no? Puedan, dice, un punto al lado de uno, un punto al lado del otro. Y las apuestas son en Las Vegas millonarias, ¿no? Pero, entonces, ¿qué piensas de... ¿Te acuerdas del Super Bowl, no? Del que acaba de pasar y que se metió una persona en la cancha, Sí. ¿no? Justamente se dijo que esa persona había apostado a que alguien, como Sí. $2 millones que se iban Oye, a meter a alguien en la cancha, y lo ganó. Y creo que ganó. Y lo ganó. Lo metieron algunos Lo metieron días al al bote, pero fueron como $10,000 de Bueno, de el fianza, dinero, y ¿cuál es ganó. el motor de la corrupción? El dinero, y cuando hay más dinero, más corrupción. Sí, yo creo que el box, me parece, no lo podemos comprobar, aunque claro, nos pueden dar sus opiniones, ¿no? ¿Qué deporte creen ustedes que es el más corrupto? Bueno, ¿no? ahí te va el dato. En 2020, según el Voy a tomar un traguito de café. el periódico AS, ¿no? AS, ¿no? Empezó a medir un poquito la corrupción que había en los distintos deportes, ¿no? Y lo puso de dos formas, el antidoping, por eso te estaba hablando del antidoping desde hace rato, y también como episodios que pudieron existir de corrupción, ¿no? De lavado de dinero y cosas parecidas, ¿no? Y en el 2020 ellos midieron que el deporte donde hubo mayor corrupción fue el atletismo. El atletismo, caray, ¿no? ¿Y eso? Ya sé, también me sacó de onda. Lo pueden ir a buscar, ahí lo dice perfectamente el periódico. El atletismo y el fútbol está como hasta octavo lugar. Caray, miren, Ajá. somos más honestos. Imagínense la corrupción que existe. Y entonces. tuvo, o sea, en episodios, le llaman así como episodios, tuvo 33 episodios de corrupción el atletismo. A ver, un ejemplo. Pues todo lo que pasó con Rusia. Todo lo que pasó con Rusia, Bueno, sí, clarísimo ejemplo. Y el fútbol tuvo, me parece que 8, nada más. Y bueno, yo no sé a nivel de cantidad de dinero, entonces, ¿que moverán más dinero que la FIFA o simplemente es más corrupto? No, pero es que, un episodio de corrupción no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con lo que estás haciendo, ¿no? Ya el hecho de estar traficando, Bueno, eso es de voy a acuerdo. exagerar, un peso nada más a pasar 10,000 pesos sigue siendo corrupción. Sí. A una gran escala, obviamente no te va a importar Bueno, un peso. en pero- fútbol hubo un ¿no? caso del Manchester United, ¿no? Y el Liverpool que se arreglaron para perder, ¿no? Está documentado, búsquenlo en Google, ¿no? Y el Liverpool lo acabaron bajando a segunda división, ¿no? Sí. Lo acabaron bajando y le quitaron 2 años de títulos, a la Juventus. A la Juventus. Le quitaron a la Juventus. también le quitaron 2 títulos. Sí, cuando descendió. A la América le deberían quitar algunos títulos, pero bueno, eso es tema de otra discusión. Pero bueno, dejamos la pregunta ahí un poquito Bueno. al aire para que ustedes nos den sus opiniones. Está el balón en el aire con la ¿no? pregunta. Y pues díganos lo que piensan. en nuestras Díganos redes sociales. lo que piensan. ¿Qué deporte es el más corrupto? O denos una anécdota capaz que les ha tocado vivirla de cerca. Así es, y pues ya quedó para este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense.